Vale, Miriam y Ana. Ok. Cuando escucháis el nombre de Latinoamérica, ¿qué es lo primero que se os viene a la mente así, de primera? Algo así. La música. Ya. Ambiente, El ambiente. Mira, las chicas bonitas. Es lo primero que se me ha ido en la cabeza. Sí. Sí, es lo primero que, no sé, cuando se habla de Latinoamérica, de los latinos, aquí en Guinea. o sea, aquí en Guinea solo sobresale la música. No sobresale otra cosa. No. Nada de nada. No. El lugar más poblado del mundo que habla español. ¿Alguna otra cosa? Un lugar de latinos. Un lugar de latinos. Eso. Lo de Messi, lo de Anuel nada más. Los de Bad Bunny, los de Rosalía, Becky G, por ahí. Rosalía. Latinoamérica. Bueno, que hablan el español. La música, el reggaetón. El reggaetón. Sí. ¿Alguna otra cosa? Las mujeres en bikini. La verdad es que cuando lo escucho lo primero que se me viene a la mente es su música, sobre todo en el género trap, ya que a mí me gusta la música trap. Y en Latinoamérica casi la mayor parte de los cantantes que hay ahí les escucho, así que... ¿Qué tipo de música? Vale, el reggaetón, Reggaetón. algo así. ¿Crees que aquí en Guinea escuchamos mucho reggaetón? Sí. ¿Ah? Colonizados por España. Solo eso. Bueno, su música. ¿Su música? Sí. ¿Música de quién? Bad Bunny, Bad Bunny. o besamos a la chica, Becky G. Es el lugar de América donde se habla español. Eso. Solo eso es lo único que se viene. Es lo único, o sea, Chile, chicas, eso. Cantantes latinos que sobresalgan, así como quienes, ya que habéis mencionado la música. Diría... me gusta Daddy Yankee. Me gusta Becky G. Bad Bunny no. No me gusta. No, a Bad mí Bunny. tampoco me gusta Bad Bunny. Nos gusta Bad Bunny. No. ¿Por qué nos gusta Bad Bunny? No Porque me es un gusta. poco algo gay, a su ritmo. raro. ¿No te gustan los Me gusta. gays? No. ¿No te gustan los gays? Me caen bien, pero en No le gustan los gays. Hay dos cosas buenas que sepas de Latinoamérica. Bueno, que ahí se encuentra la mayoría de los cantantes. ¿Qué cantantes? Anuel, bueno, Ozuna, bueno, esos de que... Sí, ¿te gustan? Ahora, que es que me gustan. ¿Quién te gusta más entre todos? Entre todos los cantantes, como Sí. he dicho, la primera Anuel. Bueno, para que algo me diga que esa canción es de Anuel sobre su tema, siempre habla de delincuencia en plan gangsta. No dice brr. Bueno, también brr. Se llama en blanco que la palabra. Nada. No sabes nada de México. México. Colombia. Colombia. A ver, ¿qué sabes de Colombia? Que hay muchos asesinos, Ay, TikTok, guay. las más. A ver, La danza, como la de Brasil, a ver, ¿cómo se llama esa dan? el samba, que siempre baila Neymar y Vinicius. Marcan goles. Algo que no sea música. Sí, digamos Cuba. En Cuba me gusta el ambiente de ahí, sea sus playas. Sí. Vale, a ver, no te viene nada relacionado con la comida, baile, cultura, algo así. Una vez tuve unos amigos latinoamericanos, les da más el baile de las piernas, los juegos como las cosas de bicicleta y tal, y la comida yo sé que es Chile, en plan Chile, picante, eso, les gusta las cosas, Chile picante. eso, las cosas picantes. El reggaetón es Te encanta el reggaetón. demasiado. Para perrear y todo eso. Ya. No. Los de Mike Towers. Mike Towers. Sí. ¿Quién es? Es un artista también. Un cantante. Sí. A ver, alguna canción suya, porque la verdad es que yo no le conozco. Diosa. Es una chica. No, es el No, título es de un la hombre, canción. Es un hombre. Sí, sí. Algo bueno. Algo bueno, Sí. bueno, que hay buenas chicas ahí. Ah. Según me cuenta mi amigo, porque... Tu amigo. Sí. ¿Dónde crees que le viene esa información? Bueno, porque es de un país de Latinoamérica, ¿Así qué país? República Dominicana. O sea, él mismo te dijo que en su país hay buenas Sí, chicas. buenas chicas, sí. Él me lo suele decir ahí, ¿no? Sí, lo suele decir. Siempre lo está gritando. Lo está gritando. En su país hay buenas chicas. Sí. No me gusta mucho la cultura de Latinoamérica, pero Y toda Latinoamérica. no toda, es que no le seguimos mucho. Aquí en Guinea. Pero el español me va ¿Como de qué país, así, por ejemplo? como en México. El español de México. Sí, Colombia. De Colombia también. Sí. sobre todo. Wow. Yo Y México. yo Colombia. Y las series. Las series también. ¿no? Exactamente. ¿Qué serie? Ahí más sobresalen. A ver. sobresalen. A ver, ¿qué serie está petando ahora mismo? Actualmente. Sí, en Guinea una serie latina que esté petando. A ver, La desalmada. Desalmada. Sí. De Salman no son. Ahora. Sí, ahora. Falta desalmada. ¿Y de qué va? Yo, la verdad es que no la he visto. Es de una chica que sufrió mucho en el pasado, que la maltrataron mucho y
se está vengando. O sea, me gustan sus tacos, bueno, con el chile y todo eso. Los tacos de qué país, espera, ¿de qué país de Latinoamérica especialmente son los tacos? ¿De dónde? De México. ¿De México o de Chile? México. A ver, ¿cuál? ¿De dónde? Chile. Chile, a ver. México. No pasa nada. Ahí está en Latinoamérica se encuentra el futbolista más grande de toda la historia, Lionel Messi. Messi. Sí. Para ti Messi es el mejor de la historia. Sí, es el mejor. No es Ronaldo. Nada. No es Mbappé ahora. Bueno, Mbappé sí. Yo opino para mí que es Ronaldo, pero aunque no es en Latinoamérica, pero para mí que es Ronaldo. Vale. Y que me gusta más de Brasil no solo por los ríos, sino por las playas, el carnaval y todo eso. Por la samba. Es la samba. Ok, cantantes como quiénes así, por ejemplo. Como Anuel, Brian Mayer, Bad Bunny. ¿Te gusta Bad Bunny? Sí, me gusta su música. Vale, mira, hemos encontrado a unas chicas hace poco. También nos han mencionado lo de la música, ¿vale? Y nos han dicho que no les gusta Bad Bunny porque Bad Bunny es como una chica, algo así. ¿Opina lo mismo? La verdad es que es su estilo, ¿no? Fíjate, al principio cuando Bad Bunny comenzó a cantar, sacaba buena música, aunque ahora también. Simplemente que su forma de vestir sí que es como un creo. La verdad es que opino lo mismo. Pero yo me centro más en su música y no en su forma de ser y todo eso. Aparte de la música no se te viene ninguna otra cosa. Hablamos de Latinoamérica en general, ¿vale? Bueno, sí, la verdad, ya que dice que ahí en Latinoamérica, sobre todo en la ciencia, ellos son muy buenos en la cirugía, ¿sabes? ¿No? En la medicina. Es lo que son. Estás hablando caso de Cuba, ¿no? Sobre todo también. Sí, ya que a mí me gusta la cirugía, ¿sabes? La medicina, son temas que a mí me interesan un poco de Latinoamérica, sí. Entiendo que Latinoamérica es un continente parecido al nuestro, que aún sigue en desarrollo. Es una de las cosas que conozco de Latinoamérica, según lo que veo en la televisión, que hay mucha pobreza y que tienen mucha cultura, tienen mucho arte, casi parecido como el nuestro, pero de color blanco. Que hacen buena música. Hacen muy buena música y casi le gusta a todo el mundo. Como reggaetón, así. Sí, como reggaetón. ¿Te gusta reggaetón? ¿No? Muchísimo. ¿El reggaetón crees que el reggaetón es machista? No. Un poquito y medio. Un poquito y medio, ¿no? Sí. En plan perreo y todo eso. Sí. Aquí en Guinea perreamos mucho. Sí. Un poquito y medio. Sí. Un poquito y medio. Sí. ¿Perreamos de qué perreo? Nada, un poquito y medio. ¿Qué significa perrear? Es una forma de bailar, pero cuando ya se trata de la música, perrear es como bailar en plan desnudo o así. ¿Desnudo? A ver, ¿lo acabas de mirar en el diccionario? No. Espera, confiesa, ¿lo has mirado? No entiendo nada de perrear. No. Pero ¿alguien ya escuchó la música de Bad Bunny de Yo Perreo Sola? No. Este videoclip también. Sí. Pero, ¿qué sabes que cuando dice Yo Perreo Sola? ¿Qué sueles pensar que dice ahí? Está bailando raramente, moviendo. A ver. Vale, yo creo que perrear es un tipo de danza que es sensualmente, o sea, casi las personas que más lo gustan son las mujeres. Pero los hombres perrean también. Sí. Los hombres perrean, ¿no? Sí, en conjunto. ¿Te suena la canción de Bad Bunny de Yo Perreo Sola? Sí, ya la he escuchado. Ajá. ¿Qué crees que cuando dice que yo perreo sola, a qué crees que se refiere? Que en plan que la chica, o sea, en plan que o algo así, ¿no? Creo, al ver que dice perear. Pero ¿sabes qué significa perear nuevamente? Porque perear yo veo que procede de, o previene de pero, ¿no? Y cuando se habla de perear. Vale, perrear nuevamente es hacer esto, nuevamente mover la cintura. ¿Sí? Esto sí que se llama perrear. Como lo comprendo, una manera de bailar, pero imitando unas posiciones algo parecido al moverse frente quizás una barra de esas, como lo hacen las striptease en un local, ya sabéis, un pub, algo parecido. ¿Te viene alguna cosa mala? Bad Bunny. Bad Bunny. Es algo malo. Esa es una influencia mala, lo siento por los fans de Bad Bunny, pero esa es una influencia mala para cualquier persona. Sí, sobre el chico. Muchos de esos países realmente sufren lo que es mucha influencia. Cosas así. Mira, hemos estado hablando con un man aquí, con un chaval aquí, y nos ha dicho que en Latinoamérica, en plan, aquí en Guinea como que no se habla mucho de Latinoamérica. ¿Opinas lo mismo? Que aquí en Guinea no se habla mucho de Latinoamérica. A nivel social, en plan entre jóvenes, no se habla mucho de Latinoamérica. ¿Opinas lo mismo? La verdad es que sí. Fíjate, ¿por qué? Porque normalmente en los lugares en los que yo me muevo, los jóvenes que encuentro ahí, raras veces les escuchas hablar de Latinoamérica. La verdad es que sí, opino lo mismo. En clase tampoco, como tal. En clase, bueno, sobre todo donde yo asistía, o sea, donde yo asisto, la verdad es que no se habla. Si no es
no se habla de Latinoamérica. Pero sí se habla de Europa. Obviamente. Sí, porque últimamente todo lo que se usa, las vestimentas, la música, el deporte, siguen mucho la actualidad latinoamericana, porque casi la mayoría de las series que las mujeres ven aquí son de Latinoamérica. Yo ahí lo diría así. Vale, yo diría que eso es cierto, ¿no? Ya no se habla tanto de latinoamericanos aquí, porque ahora nosotros tenemos cantantes que escuchamos como el grupo, como el sello musical de Tres Love así, pero antes me hablan los de Latinoamérica en la vestimenta, pero ahora nosotros mismos somos creativos. De hecho, no sé, ya no hablo mucho de América Latina. Yo también, nuevamente él ha opinado lo contrario. Él ha dicho que aquí en Guinea se habla mucho de Latinoamérica. Y tú opinas que aquí nuevamente no se habla. A ver, ¿cuál es tu opinión? Sí, que normalmente se sigue hablando, pero de vez en cuando. Porque ahora nosotros, casi los jóvenes actualmente, sobre todo los que hacen la música, prefieren crear su estilo, o si es imitarlo, pero al modo guineano, así de simple. Lo latinoamericano es escaso aquí en Guinea Ecuatorial porque normalmente estamos viendo que a mediación que pasa el tiempo están apareciendo nuevos artistas que traen un estilo musical propio de lo nuestro. ¿De qué continente crees que se habla más aquí en Guinea? La verdad es que de Latinoamérica. ¿Por qué? Porque es difícil que encuentres que hablemos algo que tenga que ver con nuestra cultura, sea en Guinea o África en general, ¿sabes? O sea, de hecho, hay jóvenes que vas a ver que si ves un grupo de 4 o 5 jóvenes, difícilmente les encuentres hablar de África, ¿sabes? Por eso te lo digo, en comparación con Latinoamérica, yo creo que será Latinoamérica. Yo creo que es principalmente por el idioma, por el español. No sé, sabes que los demás países hablan francés, inglés y todo eso, y nosotros como que estamos un poco hacia nuestra bola. Justamente. ¿De qué continente crees que se habla más aquí en Guinea? ¿Del propio continente africano o de la parte latina de América? A ver. Es una realidad que nosotros, Guinea Ecuatorial, somos el único país de habla hispana en África. Ahí quería ir llegando, sí, exacto. Justamente. En idioma tenemos más conexión con ellos que con nosotros mismos. Continente africano. Sí, ¿por qué? Porque si tan solo cruzar nuestras fronteras nos encontramos con gente que ni siquiera entienden lo que decimos. Sí, y cuando nos encontramos con otra gente que entienden lo que nosotros decimos, podemos intercambiar música, vestimenta, ideas. Sí, por eso. Voy a dejar algunos videos aquí para que podáis ir a verlos, ¿ok? Nos vemos en el próximo video.